Buenos días, mi nombre es Víctor Simón, cédula de identidad 16.634.597. Vengo a hablarles sobre un tema muy importante y delicado que está pasando alrededor de todo el mundo en esta fecha, lo que es el COVID-19. En español, conocido como enfermedad por coronavirus 2019, incorrectamente como neumonía por coronavirus. Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 que produce síntomas similares a lo que son la gripe o el catarro, entre lo que incluyen fiebre, tos, disnea, mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síntomas de deficiencia, dificultad respiratoria aguda y choque séptico, que conduce cerca de un 3,75% de los infectados a la muerte, según la OMS. No existe tratamiento específico y las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas, lo cual llamamos microgotas de fluge, que se emiten al hablar, estornudar, toser o respirar, que al ser despedidas o saltadas del cuerpo por un portador que produce dicha enfermedad a través de un estornudo o toser, como le decimos antes, puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola, pero pasan directamente a otra persona mediante la inhalación y quedan sobre los objetos y superficies que rodean el emisor, y luego a través de las manos que lo recogen del ambiente contaminado toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares. Al tocarse la boca, la nariz o los ojos, esta última es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por días en la fosa. Cualquier objeto carente de vida o sustancia que sí se contamine con algún patógeno es capaz de transferirlo de un individuo a otro. Los síntomas aparecen entre 2 y 14 días, con un promedio de 5 días. Después de la exposición del virus, existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse 1 o 2 días antes de que éste tenga los síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del periodo de incubación. El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente o, en su defecto, la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con tapabocas o mascarillas. Con la parte hundida del brazo opuesto al codo también podríamos taparnos la boca así antes de estornudar, para evitar contagiar a las demás personas. El contacto cercano con otras personas, entre otras medidas profilactíticas, como el uso de mascarillas, la OMS desaconsejaba en marzo la utilización de máscaras quirúrgicas por la población sana. En abril la OMS consideró que era una medida aceptable en algunos países. No obstante, ciertos expertos recomiendan el uso de máscaras quirúrgicas basadas en estudios sobre la influenza H1N1, donde muestran que podría ayudar a reducir la exposición al virus. Los CDC de Estados Unidos recomiendan el uso de mascarillas de tela no médicas. Descubrimiento del COVID-19. En diciembre del 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en Wuhan, provincia de Hubei, China, el cual, según afirmó más tarde Reporteros Sin Fronteras, llegó a afectar a más de 60 personas el día 20 de ese mismo mes. Según el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, el 29 de diciembre un hospital de Wuhan admitió a 4 individuos con neumonía, quienes trabajaban en un mercado de esa ciudad. El hospital informó esto al CCDC, cuyo equipo de la ciudad inició una investigación. El equipo encontró más casos relacionados al mercado, y el 30 de diciembre las autoridades de salud de Wuhan comunicaron los casos al CCDC, que envió expertos a Wuhan para apoyar la investigación. Se obtuvieron muestras de estos pacientes para realizar análisis de laboratorio. El 31 de diciembre, el Comité de Salud Municipal de Wuhan informó a la Organización Mundial de la Salud, OMS, que 27 personas habían sido diagnosticadas con neumonía de causa desconocida, habiendo 7 estados críticos. La mayor de estos casos eran trabajadores del mencionado mercado. Para el 1 de enero de 2020 el mercado había sido cerrado y se había descartado que el causante de la neumonía fuera el SARS, el MERS, gripe aviaria u otras enfermedades respiratorias comunes causadas por virus. El 7 de enero del 2020 los científicos chinos habían aislado el virus causante de la enfermedad y realizaron la secuencia del genoma
Esta secuencia estuvo disponible para la OMS el 12 de enero del 2020, permitiéndonos a los laboratorios de diferentes países producir diagnósticos específicos vía pruebas de PCR. El 12 de enero del 2020, las autoridades chinas habían confirmado la existencia de 41 personas infectadas con el nuevo virus, quienes comenzaron a sentir síntomas entre el 8 de diciembre del 2019 y el 2 de enero del 2020, los cuales incluían fiebre, malestar, tos seca, dificultad para respirar y fallos respiratorios. También se observaron infiltrados neumónicos invasivos en ambos pulmones, observables en las radiografías del tórax. La expansión de esta enfermedad tras el primer brote de COVID-19 en Wuhan en diciembre de 2019, como venimos diciendo, donde las autoridades chinas confirmaron 41 casos detectados entre el 8 de diciembre y el 2 de enero del 2020, la ciudad dejó de informar casos hasta el 19 de enero, cuando se confirmaron 17 casos más. Para ese entonces ya se habían comunicado los primeros casos por COVID-19 fuera de China, 2 en Tailandia y uno en Japón. La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero del 2020 le declarara una emergencia sanitaria de preocupación internacional, basándose en el impacto que el virus podía tener en el país subdesarrollado, con menos infraestructura sanitaria. En esta fecha, la enfermedad se había detectado en todas las provincias de China continental y se diagnosticaron casos en otros 15 países. El 11 de marzo, la enfermedad se había ya a más de 100 territorios a nivel mundial y fue reconocida como una pandemia por la OMS. El número de casos confirmados continuó creciendo hasta alcanzar 500.000 casos a nivel mundial el 26 de marzo del 2020. Para prevenir esta expansión del virus, los gobiernos o gobernantes han impuesto restricciones de viaje, cuarentena, confinamiento, aislamiento social, cancelación de eventos y cierre de establecimientos. La pandemia ha tenido un efecto socioeconómico súper descriptivo o disruptivo, y el miedo a la escasez en estas provincias han llevado a compras de pánico. Ha habido desinformación y teorías conspirativas difundidas de líneas sobre el virus, incidentes de xenofobia y racismo contra los ciudadanos chinos y de otros países del este o sudeste asiático. Efectos sociales de la pandemia. Se ha comprobado que las cuarentenas, restricciones del tráfico de personas y los aislamientos que se han dado a causa de esta pandemia tienen efectos psicológicos negativos. A finales de enero, la Comisión Nacional de Salud de China publicó una guía de manejo de la crisis psicológica, en la que propagaba la intervención de las personas afectadas, contactos cercanos, los encerrados de sus hogares, los familiares y amigos de los pacientes, personal sanitario y el público en general que lo requiere. Bueno, eso fue todo lo que yo vine a hablar sobre el COVID. Eso es una enfermedad muy riesgosa que estamos viviendo a nivel mundial. Hemos tenido prevenciones y bueno, le doy gracias a todas las personas a nivel mundial que están tomando las prevenciones necesarias, la utilización de alcohol y de gel, lavarse bien las manos, poner su tapaboca, cubrirse su boca para estornudar. Si te sientes mal con alguna gripe, tos o malestar, no salir a las calles, no tener visitas, intentar alejarte de las personas para evitar la prevención de esta grave enfermedad y esta pandemia que estamos viviendo ahorita. Como dice la gente por ahí, que sea lo que Dios quiera, y esperamos que en el 2021 esto acabe y se consiga una cura para esta enfermedad. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta información.